En este segundo domingo, en esta nueva asignación para mi ministerio, me siento un poco ya más relajado. La semana pasada me sentía tenso, aunque estaba ahí sentado, sentía que no podía respirar, deseaba pararme, pero tuve que aguantarme por la presión, no sé, me intimidaban. Pero ahorita me siento ya más relajado, más tranquilo con ustedes, más cómodo. Y gracias por su bienvenida. Este domingo, hermanos, el Señor nos invita a vivir en la sencillez. Una sencillez en todos los aspectos de nuestra persona. Y para ello tenemos las lecturas en las que Cristo, cuando fue profetizado, fue anunciado como un rey. Pero ese detalle de que entraría en un burrito, vemos desde allí la sencillez que Jesús quiso mostrarnos, el estilo de vida que Él venía a manifestarnos. El pueblo de Israel esperaba a un rey poderoso, con ejércitos, que pudiera destruir todos los pueblos enemigos y que pudiera poner su reino sobre la faz de la tierra, someter a los enemigos, a los paganos. Sin embargo, Jesús vino de una manera contraria a la lógica humana. Siendo Dios, piensen ustedes, que no necesita nada, que no necesita ni de nuestras oraciones, ni de nuestros sacrificios. Porque siendo Dios lo tiene todo, lo es todo. Rey del cielo y rey de la tierra. ¿Y cómo vino a nacer? En una familia pobre, sencilla, humilde, sencillos de corazón, pero eso sí, personas amantes de la ley de Dios. Hablando de la Virgen María y hablando de San José. ¡Qué sencillez! Tan pobres que tuvo que nacer entre los animales. Los animales, los seres más nobles y sencillos. En el Evangelio Jesús dice que exclamó: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Cuando Jesús inició su ministerio, muchos le siguieron porque sus milagros atrajo a mucha gente, sus curaciones atrajo a mucha gente. Pero cuando empezó ya a hablarles de la conversión, muchos que se creían entendidos y sabios, sobre todo los rabinos, los conocedores de la ley de Dios, no lo aceptaron más. Se retiraron. Y dice el Evangelio también que incluso hasta sus parientes lo dejaron de seguir. Porque lo que ellos esperaban, los sabios y los entendidos y conocedores de la ley de Dios, querían que fueran afirmados en su creencia. Pero Jesús no. Viene a perfeccionar esa ley en la que ellos están convencidos y lo rechazan. ¿Y qué dice Jesús al resto? ¿Ustedes también me van a abandonar? ¿Qué le respondieron? Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces se quedaron solo aquellos sencillos, aquellos que no tenían instrucción, que quizás no sabían ni leer, mucho menos escribir. Gente que no tenía conocimiento de la ley de Dios. Porque en la ley judía los que no conocían la ley de Dios eran despreciados, no eran dignos. Por tanto, esa gente sencilla, esa gente pobre, se consideraba desgraciada, porque así se los habían hecho ver de acuerdo a la ley. Pero ellos quedaron encantados porque Jesús les hablaba con palabras dulces, con palabras que los hacía sentirse reconocidos como hijos de Dios. Alguien que estaba dispuesto a protegerlos, a llevarles a conocer la verdad. Y por eso Jesús da gracias, dice, porque
Has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Hermanos, en nuestra vida, si no practicamos la sencillez delante de Dios, no podemos llegar a conocer la verdad. Recuerden ese pasaje en el que dice Jesús: si ustedes no son como un niño, no podrán heredar el reino de Dios. ¿Cómo es un niño? Un niño es sencillo, no hace alarde de nada. Un niño es puro, inocente. Un niño es humilde, es simple. Un niño es dependiente de su padre y de su madre. Solo en ellos sabe que tiene el refugio, la protección. De esa sencillez habla Jesús. Porque el soberbio, el que se considera, porque aún hay ignorantes que se creen que lo saben todo, y su soberbia no les deja ver más allá, o su egoísmo, su orgullo, no les permite experimentar la libertad, no les permite experimentar la verdadera alegría que desea su alma, su corazón. Y tiene que andar por el mundo siempre fingiendo que es poderoso, que tiene poder, que es feliz, que lo tiene todo. Pero sin embargo, en su interior está un vacío terrible. Jesús nos invita: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. A esta gente sencilla que sí aceptó seguirle, tenían el yugo de los conocedores de la ley. Dice Jesús: ustedes han impuesto sobre los hombros de esta gente sencilla leyes que ni ustedes mueven un dedo para cumplirla. Y aquí empieza a notar esa gente sencilla que Jesús, a Él les importa. Tomen mi yugo yo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No sé si sepan qué es un yugo los que han crecido en el campo. Yo he crecido en el campo. El yugo somete a las yuntas, a los bueyes o a las mulas, y los guía, los dirige y los hace trabajar pesado, sometidos con un yugo rígido, y a golpes si no quiere caminar aquel buey o aquella mula, sometidos. Así era el pueblo de los sencillos en el tiempo de Jesús, sometidos por la ley de Dios. Por ser pobres consideraban que era una maldición y por tanto no podrían ser herederos del reino de Dios. Y Jesús viene a quitarles esa carga y a decirles: tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Escuchamos en la segunda lectura cómo San Pablo nos hace ver lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el espíritu. Somos un compuesto, somos un espíritu encarnado. Así lo ha deseado Dios. No podemos rechazar la carne y nada más querer pretender que tenemos que vivir en el espíritu. No quiero decir que uno tiene que dejarse siempre por la carne, no, sino que tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos lo dice San Pablo, que nosotros ya pertenecemos a Cristo. Todos nosotros ya tenemos el Espíritu de Cristo. ¿No lo hemos recibido cuando fuimos bautizados? ¿Cómo fuimos bautizados? Ya tenemos ese Espíritu de Jesús. Por tanto dice: no vivan bajo la ley de la carne, porque serán destruidos. Y aquí no hay que pensar: oh, si yo me porto mal me voy a ir al infierno, voy a ser destruido en el infierno. No, podemos ser destruidos desde aquí en la tierra por nuestro pecado, por nuestros vicios. No son destruidos los matrimonios por la infidelidad. No son destruidos las amistades por la mentira, las familias.
No son divididas las familias por la codicia. No son destruidas las familias por los vicios del alcohol, las drogas, la promiscuidad. Desde aquí ya podemos ser destruidos. Por eso nos advierte, si vivimos bajo la carne, seremos destruidos. Pero no pensemos, es que me voy al infierno. No, desde aquí podemos ser destruidos. Desde aquí ya podemos experimentar el infierno, del cual Jesús quiere rescatarnos o quiere prevenirnos. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu de Dios, que nos va a iluminar, nos va a hacer ver. A Dios no le importa nuestro pecado. A Dios no le importa nuestro pecado. Le importamos nosotros que sufrimos las consecuencias del pecado. Dios nos ha dado la inteligencia para saber ordenar nuestras pasiones desordenadas y no dejarnos arrastrar por ellas, porque podemos ser destruidos desde aquí. Y eso es lo que Jesús quiere prevenir. Pero hermanos, la sencillez, la humildad, lo hemos escuchado 2 veces en estas lecturas. La humildad es lo que nos va a hacer poder comprender, poder ver la verdad. La verdad que verdaderamente nos va a hacer libres y nos va a permitir experimentar la verdadera alegría que tanto anhela nuestra alma, nuestro espíritu. Pidamos pues a Jesús que nos dé esa oportunidad, que nos aumente la fe, que podamos someternos al Espíritu, a su voluntad, no para ser sometidos como Él siendo un tirano, sino para experimentar la verdadera libertad. Tomemos el yugo de Él, como Él dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera. No nos pide algo que no podamos nosotros cumplir. Se ha hecho hombre y nos da el ejemplo de que Él se dejó guiar por el Espíritu y pudo conquistar el reino de Dios, no solo para Él, sino para todo el género humano, para toda la creación, mejor dicho. Pensemos en eso. Necesitamos la sencillez, necesitamos la humildad. Que esta semana pues meditemos cuánto nos hace falta para poder conquistar la humildad y la sencillez de Cristo.